contundentes para la entrega del Palacio Municipal, documentación y vehículos oficiales al presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento de San Raimundo Jalpan, Oaxaca. Sin embargo, a la fecha que transcurre, no se ha realizado la entrega del Palacio Municipal a las actuales autoridades municipales, dado el conflicto político-electoral que existe en el referido municipio, situación que no es ajena a los actores, por lo que queda evidenciado que ninguno de los regidores, entre ellos la y el actor, tienen acceso a la oficina del Palacio Municipal, dado la problemática que existe en dicho municipio. Por ello, el despacho de los asuntos propios de su cargo lo realizan los concejales del citado ayuntamiento en la Casa de la Cultura, situación no controvertida en este juicio. Por lo que hace el segundo agravio consistente en la omisión del presidente municipal de convocarlos a las sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo durante los años 2018 y 2019, deviene fundado por las siguientes consideraciones. De las constancias que obran dentro del presente expediente, se corrobora que desde el mes de enero a marzo del presente año se han llevado a cabo únicamente 5 sesiones de cabildo en el municipio de San Raimundo Jalpan, Oaxaca, de las cuales solo en 4 acudieron la y el actor, firmando y estampando el sello respectivo, de modo que resulta inadmisible que en dicho municipio se hayan realizado tan escasas sesiones de cabildo y que las mismas se realicen de acuerdo a las necesidades de la propia población, como lo refiere la autoridad responsable. Por consiguiente, resulta evidente que el presidente municipal del multicitado ayuntamiento no convoca a la y al actor a las sesiones de cabildo de manera periódica, como lo señala el artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. Ello en virtud de que es una obligación del presidente municipal la de convocar a sesiones de cabildo, tratándose de sesiones ordinarias cuando menos una vez a la semana para atender los asuntos de la administración municipal, lo que en el caso no aconteció. Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la y el actor, en su escrito de demanda, solicitaron la respuesta a la petición de copias certificadas de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo celebradas en los años 2018 y 2019. No obstante, de la revisión exhaustiva de las constancias que corren agregadas a los autos, no obra ni existe documental alguna relativa a dicha solicitud, incumpliendo de esta manera con la carga procesal de la afirmación, prevista en el artículo 15, numeral 2 de la Ley de Medios, toda vez que no remitieron el acuse de la solicitud referida con la que acreditaran su dicho, por lo que resulta improcedente atender su petición. En tercer lugar, doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 78-2019, promovido por Néstor Rufino Tapia Morales y otros, ciudadanos de San Miguel Tlacotepec, Juztlahuaca, Oaxaca, a fin de impugnar el Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo YERCO-CG-SNI 16-2019 respecto a la terminación anticipada del mandato de concejales del ayuntamiento del citado municipio, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. La ponencia propone en primer término reencauzar el medio de impugnación interpuesto al denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos, por ser esta la vía idónea. Respecto al fondo del asunto, se propone declarar infundado el agravio consistente en que la autoridad responsable no dictó en tiempo y forma el acuerdo correspondiente a la calificación de la Asamblea de 23 de diciembre de 2018. Por la parte actora, no precisa de qué manera incide el plazo que ocupó el Instituto Electoral Local para calificar la Asamblea. Además, la normativa electoral no establece un plazo para que el Instituto Electoral Local emita tal pronunciamiento. Por cuanto hace que se invalidó una decisión comunitaria que fue adoptada conforme al sistema normativo interno del municipio de San Miguel Tlacotepec, se propone declararlo infundado, ya que del análisis a las constancias que obran en autos no se acredita el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Sala Superior para declarar válida la Asamblea de 23 de diciembre de 2018. Lo anterior, ya que no se acredita la debida difusión de la convocatoria emitida. Además, no se acredita que se haya notificado debidamente a las autoridades que se pretendía revocar, por lo que no se garantizó su derecho de audiencia. Y finalmente, la determinación adoptada no fue hecha por la mayoría calificada de los asambleístas. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Finalmente,
Doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 63-2018, promovido por David Avelino Flores, agente municipal de Guadalupe Victoria, San Juan, Juquila, Mijes, Oaxaca, mediante el cual impugna del presidente, síndico y regidor de Hacienda del citado ayuntamiento la omisión de entregar los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33, correspondientes al ejercicio 2018. En ese sentido, el agravio planteado por el accionante va encaminado a que este tribunal ordene a las autoridades señaladas como responsables realice la entrega de los recursos reclamados. Al respecto, en el proyecto se propone calificar como fundado el agravio planteado por las siguientes consideraciones. Del análisis del material probatorio que obra en autos, se advierte que las autoridades señaladas como responsables, a la fecha, no han realizado la entrega de los recursos que demanda la agencia actora, por lo cual en el proyecto se propone calificar como fundado el agravio planteado por el promovente. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada. Gracias, maestra. La consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar. Adelante, magistrado Raimundo Alfredo López Vázquez. Gracias, presidente. Voy a votar a favor de los 3 primeros proyectos. Voy a votar en contra del proyecto relativo al JDCI 63-2019 de la agencia Guadalupe Victoria de San Juan, Juquila, Mijes. Esto en atención para ser congruente con mi criterio que he sostenido y que sigo sosteniendo hasta la fecha, hasta el día de hoy, de que tratándose del reclamo, de la demanda, del pago de sus recursos o de la entrega de sus recursos, pues somos incompetentes, no es materia electoral. Esto lo he sostenido ya en diversas ocasiones, inclusive voy a mencionar algunos artículos de empezando con la Constitución del Estado, que nos pueden apoyar para ir definiendo que esta no es materia electoral, esto es materia estrictamente fiscal, y que siendo materia fiscal, pues su aplicación de esta legislación pues tiene que ser otro tribunal. Para empezar está el propio artículo que invoca la parte actora en su demanda, el 24 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. Ahí pues claramente entendemos que es materia fiscal, se encuentra en una legislación fiscal, es materia fiscal. También tenemos el 114 cuáter y 65 bis de la Constitución Política del Estado. Tenemos también el artículo 133, fracciones segunda y décima segunda de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Tenemos también el artículo 75 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca. Estos artículos, inclusive el artículo 2 también de la misma ley, el artículo 3 también de la misma ley, todos estos artículos nos llevan, analizados, nos llevan a determinar que este derecho consagrado en el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, derecho consagrado para las agencias, para la percepción de recursos, de participaciones, pues es un derecho que es de otra materia, de otra índole, no es electoral. Entonces, estoy en contra del proyecto, como he estado en muchas ocasiones. Sigo sosteniendo mi criterio, ahora lo refuerzo, lo fortalezco con la cita de estos preceptos
y en caso de ser aprobado este proyecto, pues votaría en contra y ofrecería un voto particular. Sería todo, presidente. Gracias. Gracias. Adelante, magistrada Cesta Navarro. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues en relación a mis proyectos, yo sostengo mis proyectos y en particular al JDCI, diagonal 63, diagonal 2018, ya que al hacer el análisis del expediente, pues efectivamente hay aquí una situación, hay un conflicto en esta agencia, en esta comunidad, en el cual pues hay una división de quienes habitan la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria. Un grupo de personas se fueron a la cabecera, al ayuntamiento, al municipio, y pues un grupo que se quedó en la agencia Habitar. De ahí, al requerir diversa información, pues el presidente municipal, pues él mismo manifiesta que entregó recursos, pero no lo hizo a quienes habitan en la Agencia Municipal de Guadalupe Victoria. Los recursos se los entrega a quienes habitan en el municipio, y esto pues no es lo correcto. O sea, no se debe de realizar este tipo de acciones, puesto que quienes habitan en la comunidad son aquellos que están pues teniendo un problema al no contar como autoridad, como agente municipal, con los recursos para poder realizar las actividades para las cuales fue votado dentro de su agencia municipal. Y esto es así al haberlo manifestado tanto el presidente municipal como también manifestado por parte de la gente municipal que habita en esta agencia de Guadalupe Victoria. Tuvieron diversas mesas de trabajo en donde incluso la Secretaría de Gobernación pues reconoce al señor David Avelino Flores como agente municipal, así también al tesorero que nombraron en el municipio, y aún así no se le dieron los recursos. En ese sentido, no se está determinando en este proyecto ni cuánto, ni cómo, de qué forma, ni cómo se le deben dar los recursos, solamente que sí se le está reconociendo de que no se le dieron los recursos, y de hecho lo establece el proyecto, de que nosotros pues no tenemos esa competencia para en su momento determinar cuánto, de qué forma, cuándo se le debe de dar. Solamente se hace el reconocimiento de que no se le dieron los recursos, y aquí precisamente en el proyecto se precisa que pues no es nuestra materia tratarse de un acto relacionado con la administración del presupuesto del ayuntamiento. Por lo tanto, lo único que se está proponiendo que la autoridad responsable pues entregue los recursos y un plazo para hacerlo, ¿no? Y ya sería ellos, tanto el municipio como la agencia, quienes pues vean la manera, la forma, cuánto y cómo se les tiene que dar estos recursos, y es la manera en la cual viene el proyecto. Entonces yo lo sostengo, y también porque pues hay antecedentes en este tribunal semejantes, similares, en donde se ha aprobado en este sentido. No se establece ni cuánto ni cómo, pero sí se le reconoce. Por ejemplo, en el JDC 35 diagonal 2019 ya hubo un caso muy parecido a este. Entonces es la manera en la cual nosotros solamente estamos pronunciando, ¿no? Por lo cual yo sostengo mi proyecto. Es cuanto, presidente. Adelante, magistrado. Solamente para anunciar mi voto en relación a todos los proyectos, voy a acompañarlos, a excepción del JS 78, en virtud de que fue un proyecto que originalmente yo propuse en un sentido distinto, y como es obvio, yo sigo manteniendo esa posición, y esa es la razón. Ya la argumentación está en el proyecto que no fue aprobado en la sesión pasada. Por lo demás, voy a acompañar el sentido de todos los demás proyectos. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Fíjese que no había querido tocar el fondo el fondo del asunto, de este asunto de la agencia de Guadalupe Victoria, porque a mi juicio
es una materia diferente a la electoral y por lo tanto somos incompetentes. Y al decir de que somos incompetentes, pues no tendríamos que entrarle a estudiar el fondo, por obvia razón. Pero escuchando a la magistrada, efectivamente el proyecto no analiza adecuadamente el contexto, porque si hay un conflicto interno en la comunidad, hay una división, aproximadamente 300 gentes están viviendo en la cabecera municipal, una cantidad similar se quedó viviendo en la agencia municipal. El tesorero que fue electo en la agencia, ese está con la gente que se fue a la cabecera municipal, con los 300, y el presidente municipal le sigue dando el dinero a ese tesorero. Bueno, ese es el contexto más o menos del asunto. Lo que veo muy grave en el proyecto, ya entrando al asunto, es que se está condenando al ayuntamiento al pago de las participaciones correspondientes al ejercicio 2018. Y aquí se violenta, se transgrede un principio que es el principio de anualidad, tratándose de los presupuestos. Si esto se trata del ejercicio del 2018, ha sido criterio de sala superior, sala Jalapa y de la propia Suprema Corte, que dice que fue de un año ya ejercido y que eso ya no es susceptible de reclamarse, ni siquiera de poderse resarcir en ese aspecto. Así de que ese es por un lado. Por otro lado, se dice simplemente entréguese los recursos. Efectivamente, aquí en este tribunal se han aprobado proyectos por mayoría donde se dice entréguese los recursos. No se dice cuánto, no se determinan los elementos, ni el cuánto y el cómo, los elementos cuantitativos ni cualitativos. Cuando un ayuntamiento, como ha sucedido, tenemos el caso de Sachila con la agencia municipal de Vicente Guerrero, dice Sachila, yo ya le cumplí, ya le entregué sus recursos, pero en obras. Otros casos donde aquí se dijo, hubo un acuerdo plenario que hace unos días la sala Jalapa lo revocó, donde se dijo, páguesele en efectivo, y la sentencia no decía que en efectivo, y sala Jalapa dijo, no estás diciendo, nunca dijiste que en efectivo, así que da la posibilidad de que se pueda pagar incluso en obras. Aquí podemos caer en un grave error como tribunal, y yo así lo juzgo, lo he visto, de que al decir entregue los recursos y nunca decimos cuánto ni cómo, dejamos abierta esa posibilidad al ayuntamiento, a la cabecera municipal, para el efecto que en sesión de cabildo pueda decir, ¿sabes qué? En sesión de cabildo determinamos, en aplicación del 24 de la ley de coordinación fiscal, determinamos que te corresponden 8,000, 6,000, 7,000 pesos, muy por debajo de lo que realmente le corresponde. Y la cabecera puede decir, ¿sabes qué? Ya le estoy pagando. Tú me dijiste págale, tu tribunal me dijiste págale, pero no me dijiste cuánto. Ya le estoy pagando, y entonces eso obliga a la agencia municipal a implementar otro juicio. En algunos proyectos que se han presentado aquí, hemos determinado que la única forma es a través de la consulta. Sí, páguele, pero a través de una consulta, para que la misma comunidad conjuntamente, agencia municipal y cabecera conjuntamente, determinen cuánto les va a corresponder y en qué forma se les va a cubrir esos recursos. Por eso, a mi juicio, es muy grave estas sentencias como se han aprobado en este tribunal por mayoría, porque se deja al libre albedrío del ayuntamiento para determinar lo que ellos quieran pagarle a la cabecera.
incluso inaplicando el artículo 24 que dice que atendiendo al número de habitantes. Ellos pueden determinar lo que quieran y obligar a la agencia a que posteriormente venga a promover otro tipo de juicio. Así de que yo, por eso no comentaba el fondo del asunto, pero sí recordando ya cómo está el proyecto elaborado, sí se me hace muy grave de que se le condene a pagar lo correspondiente a un año que ya fue ejercido, violando el principio de anualidad tratándose de los presupuestos. Pero regreso al primer tema. Este no es un asunto electoral y por lo tanto debemos declararnos incompetentes y reencauzarlo a donde nosotros consideramos que tiene que conocer. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Bueno, es importante comentar que este asunto llegó en el 2018, cuando todavía era el tiempo de que las autoridades pudieran interponer el recurso. Por lo tanto, sí entramos al estudio y al fondo del mismo. Tan es así que viene establecido aquí en el proyecto de cuándo fue presentado y cómo se fue radicando el proyecto, el expediente y el asunto. Eso es por una parte. Entonces ellos están en tiempo y estaban en tiempo de poder hacerlo. En relación a la conflictividad que se tiene en la comunidad, de manera paralela se advierte en autos que pues hay mesas de trabajo donde vienen pues platicando, ¿no? el regreso de las personas que se desplazaron al municipio de San Juan Joquila-Mijes. Y esto es importante decirlo porque la agencia municipal lo que quiere es el reconocimiento de sus recursos, y efectivamente lo que dice este proyecto es solamente reconocer sus recursos. Tienen derecho los que habitan en la comunidad, la asamblea que en su momento designó al agente municipal David Avelino Flores, que posteriormente a su designación fue ratificado por los que habitan la comunidad. Es una de las funciones importantes, es velar por el bienestar de la comunidad, en este caso el agente municipal, de los que habitan la comunidad, y que la comunidad sea reconocida de que tiene sus recursos. Por supuesto que hay que reconocerlos. Y a mí me preocupa mucho la parte donde el presidente municipal al rendir su informe dice: no, pues yo lo entregué, pero a los habitantes que están aquí conmigo. O sea, el que el presidente municipal haya acogido a un grupo de personas me parece muy bueno, pero no para que de manera dolosa ahora diga, pues como son habitantes de la agencia, pues aquí se quedan los recursos. ¿Y qué pasa con los que están habitando la agencia? Se quedan en total desamparo y en un retraso en muchas cosas a las cuales los recursos son destinados precisamente para que ellos puedan satisfacer estas necesidades que se les presentan. Entonces, la agencia queda en total desamparo. Y efectivamente no determinamos ni cómo ni cuánto, porque esto se tiene que hacer a través de una consulta. Y que si es un motivo posterior para ellos de recurrir a la instancia correspondiente, pues adelante. Pero aquí es el reconocimiento de esos derechos. Y creo que es muy importante hacerlo. El no hacerlo sería gravísimo, porque entonces daríamos la espalda a una situación y a una conflictividad que se tiene. Entonces, para mí, y sigo sosteniendo que el proyecto pues está en estos términos y así es como lo presento. Gracias, presidente. Gracias, magistrada. Somete a votación los proyectos, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de todos los proyectos y en contra del JDCI 63-2019, en el cual ya ofrecí un voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de todos los proyectos, a excepción del JDC 78, donde también haré
uso de mi derecho de voto particular. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, te informo que los proyectos referentes a los expedientes JDC 46-2019 y JDC 75-2019 han sido aprobados por unanimidad de votos. Y respecto del expediente JDC 78-2019, el mismo ha sido aprobado por mayoría de votos, con voto en contra de usted, presidente, donde ha ofrecido la emisión de un voto particular. Y el proyecto del expediente JDCI 63-2019 también fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. Gracias. En consecuencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 46-2019, Bajos de Chile, se resuelve. Segundo, se declaran infundadas las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable en términos del considerando segundo de este fallo. Tercero, se reencausa el presente asunto a juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos en términos del considerando tercero de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 75-2019 San Raimundo Jalpan se resuelve. Segundo, se declaran infundados por una parte y fundados por otra los agravios hechos valer por los actores en términos del considerando sexto de esta sentencia. Tercero, se ordena al presidente municipal de San Raimundo Jalpan, Oaxaca, realiza los actos ordenados en términos del considerando séptimo de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 78-2019 San Miguel Tlacotepec se resuelve. Segundo, se reencausa el medio de impugnación interpuesta al denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos en términos del considerando segundo de la presente determinación. Tercero, se declaran infundados los agravios hechos valer por la parte actual por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. Cuarto, se confirma el acuerdo impugnado en términos del considerando quinto de este fallo. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificados con la clave JDCI 63-2018 San Juan Quilamije se resuelve. Segundo, se declara fundado el agravio planteado por el actor respecto a la entrega de los recursos que corresponden a la agencia municipal en términos de lo razonado en el considerando quinto. Solicito ahora al licenciado Antonio Hernández Sánchez de cuenta, por favor, con los proyectos que propone la ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado. Doy cuenta con 7 proyectos de resolución, los cuales se someten a su consideración y son del tenor siguiente. El primer proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 59-2019, promovido por Reyes García Gómez, Olga Dionisia Mejía Cruz y Julieta Garín Gariño, quienes ostentan como agente propietario, secretario y tesorero, respectivamente, de la Agencia de Policía de las Ánimas perteneciente al municipio de Huajuapan de León, Oaxaca. En principio, el proyecto propone reencauzar el medio de impugnación al denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos, ello en razón de que la elección que se impugna se rige por sistemas normativos indígenas. Precisado lo anterior, en el caso concreto, los actores controvierten de la Comisión de Agencias y Colonias del Ayuntamiento de Huajuapan de León, Oaxaca, el dictamen de 4 de marzo del año en curso, a través del cual revocó el acta de asamblea del 9 de febrero de este año, relativa a la elección de las autoridades auxiliares de la citada agencia de policía. Para ello, aducen que la autoridad responsable a través del acto reclamado afecta su sistema normativo interno al aplicarles una regla del derecho positivo respecto a la temporalidad en que deben durar en sus cargos los agentes municipales. Atento al anterior, el agravio vertido por la parte actora es fundado por las siguientes consideraciones. Del análisis de las constancias permite evidenciar que en el presente asunto implica juzgar con perspectiva intercultural, asimismo se advierte la existencia de un conflicto extracomunitario, al involucrar una controversia entre los derechos de la comunidad de las ánimas y una norma de origen estatal. De ahí que al evidenciarse un conflicto extracomunitario, este tribunal debe maximizar el derecho de autodeterminación, autonomía y autogobierno de la comunidad de las ánimas, privilegiando sus propios procedimientos y prácticas electorales para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Bajo las anteriores circunstancias y tomando en consideración que en nuestro orden constitucional y en el ámbito internacional se privilegian las prácticas de una comunidad indígena en la elección de sus autoridades y en la solución de sus conflictos
derivados del ejercicio de su autodeterminación, es dable sostener que en el presente caso debe respetarse la decisión adoptada por la Asamblea Comunitaria de la Agencia de Policía de las Ánimas, toda vez que la misma se realizó acorde con el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, autonomía y autogobierno, en el cual debe ser ejercido en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y la propia multiculturalidad de la nación mexicana. En consecuencia, se declara válida la elección de las autoridades de la Agencia de Policía de las Ánimas, perteneciente al municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, realizada el 9 de febrero del año en curso. El segundo proyecto corresponde a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves JDC 67-2019 y su acumulado JDC 68-2019, promovidos por Gisela Lilia Pérez García, Nubia Betsaida Cruz García, Mónica Belén Morales Bernal, Julia del Carmen Zárate Aragón y Jacinto Juan Caballero Vargas, por su propio derecho y como regidoras de Hacienda, de Salud y Deporte, de Igualdad de Género, de Ecología y regidor de Parques y Jardines, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. En principio, es preciso hacer notar que el proyecto que se somete a su consideración ya ha sido aprobado por unanimidad de votos en sesión pública de 5 de junio de la presente anualidad, a excepción del punto relacionado con el pago de dietas de la parte actora, respecto del cual, por el voto mayoritario de los magistrados de este tribunal, se consideró oportuno requerir nuevamente el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, a efecto de fijar el monto que por concepto de dietas debe cubrirse a los concejales del citado ayuntamiento. En estricto cumplimiento a lo anterior, el magistrado instructor, mediante acuerdo de la misma fecha, ordenó requerir por tercera ocasión el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y demás documentos relacionados con su aprobación a las siguientes autoridades: titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, presidenta municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, y a las regidoras de Hacienda, de Salud y Deporte, de Igualdad de Género, de Ecología y regidor de Parques y Jardines, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. Sin embargo, de las respuestas obtenidas por las autoridades requeridas, no es posible determinar el monto de las dietas de la parte actora atento al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. Ello en razón a que no puede otorgarse validez a la sesión de Cabildo de 5 de marzo de 2019 y a los acuerdos votados en la misma por los cuales se aprobó dicho presupuesto, toda vez que son nulos de pleno derecho y no surten ningún efecto legal, como se explica en el proyecto. De ahí que en el proyecto se proponga condenar al pago de dietas reclamadas del periodo comprendido de la segunda quincena de febrero a la primera quincena de junio del año en curso, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, al ser la única prueba documental pública e idónea para calcular dicho concepto, los cuales deberán ser pagadas en los términos propuestos en la sentencia. El tercer proyecto corresponde a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con las claves JDC 70/2019 y su acumulado JDC 80/2019, promovidos por Azucena Méndez Vázquez, Lauro Hernández Méndez y Felipe Jaime Martínez Jiménez, ostentándose con el carácter de síndica municipal, regidor de Educación y Salud y regidor de Policía y Aguas, todos del Ayuntamiento de Guadalupe, Etla, Oaxaca, a fin de impugnar de la presidenta municipal del citado ayuntamiento la violación a sus derechos político-electorales al haber convocado a una asamblea general de carácter extraordinaria y elegir al secretario y tesorero municipales, decisiones que únicamente son facultades y atribuciones del Cabildo Municipal. En principio, al existir en los juicios de mérito identidad en la pretensión, la autoridad responsable y el acto reclamado, se propone acumular el juicio ciudadano identificado con la clave JDC 80/2019 al diverso juicio identificado con la clave JDC 70/2019, por ser este último el primero que se recibió y registró en este tribunal. Por otra parte, al advertirse que la parte actora reclama de la responsable el haber convocado a asambleas generales extraordinarias de fechas 31 de marzo y 12 de mayo, ambas del año en curso, en una comunidad indígena como es el municipio de Guadalupe, Etla, Oaxaca, y tomar decisiones que únicamente son facultades
y atribuciones del Cabildo Municipal, lo procedente es reencauzar los presentes medios de impugnación al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana de Oaxaca. Establecido lo anterior, del análisis de los escritos de demanda y ampliaciones de la misma, se colige que el agravio de la parte actora versa respecto a la celebración de las Asambleas Generales Extraordinarias llevadas a cabo el 31 de marzo y 12 de mayo, ambas del año en curso. La primera, derivado a que la presidenta municipal convocó a los ciudadanos de Guadalupe Etla, Oaxaca, con la finalidad de nombrar al secretario y tesorero municipales, actos que a su consideración son atribuciones del Cabildo Municipal y no de la Asamblea General. Mientras que en la segunda asamblea se dio continuidad a los acuerdos tomados en la asamblea del 31 de marzo y se tomó la protesta al secretario y tesorero municipales electos. Sin embargo, como se advierte de constancias de autos, la autoridad responsable, mediante oficio de fecha 27 de mayo, informó a este tribunal de un cambio de situación jurídica en el asunto. Lo anterior en virtud de que con fecha 22 de mayo, en sesión extraordinaria de Cabildo, se llevó a cabo el nombramiento de la secretaria y tesorera respectivamente, participando en dicha sesión todos los concejales del citado municipio, incluyendo a la parte actora. Documentales que tienen el carácter de públicas por haber sido confeccionadas por la autoridad municipal en el ámbito de sus facultades y que al no estar controvertidas en cuanto a su contenido y alcance probatorio, de conformidad con lo que establecen los artículos 14, sección tercera, inciso C, en relación con el artículo 16, sección segunda de la Ley de Medios Local, se le concede valor probatorio pleno respecto de los hechos que ahí se consignan. De ahí que en consideración de este órgano jurisdiccional, en el caso concreto, ocurre un cambio de situación jurídica al haberse logrado atender la pretensión de la parte actora, quien buscaba nombrar al secretario o secretaria, tesorero o tesoreras municipales en sesión de Cabildo, en términos de lo que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y no en una Asamblea General Extraordinaria, como lo pretendió realizar la presidenta municipal de Guadalupe Etla, Oaxaca. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte actora en sus escritos de demanda y ampliación de demanda manifiestan su insistencia en que este tribunal estudie de fondo sus pretensiones, al considerar que con su actuar la presidenta municipal de Guadalupe Etla, Oaxaca, violentó sus derechos político-electorales y trató de modificar sus usos y costumbres. Empero, como se estudia en el proyecto, la pretensión fundamental de la parte actora se ha colmado al haberse nombrado a la secretaria y ratificado a la tesorera municipal en la sesión de Cabildo de 22 de mayo, por lo que la exigencia de los recurrentes a ningún fin práctico nos llevaría, ya que los actos que reclaman dejaron de existir por virtud de un cambio de situación jurídica, aunado a que tampoco se advierte que por virtud de ese cambio de situación jurídica exista una modificación a los sistemas normativos de dicha comunidad. En ese tenor, este tribunal estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 11, párrafo 1, inciso B, de la Ley de Medios Local al haber cambiado la situación jurídica de la litis y quedado sin materia los presentes medios de impugnación, motivo por el cual la demanda y ampliaciones de demanda que lo originaron deben desecharse. El cuarto proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 71/2019, promovido por Josefina Antonio Cruz en su carácter de regidora de Jardines y Panteones del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, mediante el cual reclama de la y los integrantes del referido ayuntamiento diversos actos y omisiones violatorios de sus derechos político-electorales de ser votada en la modalidad del ejercicio del cargo, manifestando que tales actos se realizan en un entorno de violencia política por razón de género, así como en contra del partido político Movimiento Regeneración Nacional Oaxaca por culpa invigilando. Del análisis del escrito de demanda se advierte que la parte actora reclama lo siguiente: el obstáculo material para que pueda ejercer sus facultades de observación, vigilancia y participación activa de las deliberaciones del Cabildo a partir de la toma de protesta de fecha 1 de enero de 2019. La omisión de otorgarle recursos materiales, humanos y financieros para la operatividad de la Regiduría de Jardines y Panteones. La omisión en el pago de dietas de manera completa y equitativa que le corresponde respecto a la y los demás integrantes del ayuntamiento. Violencia política en razón de género y culpa invigilando atribuible al partido político Movimiento Regeneración Nacional.
Agravios que devienen infundados toda vez que del caudal probatorio que obra en autos se colige que la actora ha desarrollado actividades en el ayuntamiento que ha sido convocada a sesiones y que ha participado activamente en ellas. Asimismo, la responsable acreditó que ha dotado de material de oficina y recursos humanos a la recurrente para el desempeño de su cargo como regidora de jardines y panteones. De igual forma, por lo que hace al disenso referente al pago de dietas, obra en autos copia certificada del presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del citado ayuntamiento, en donde se presupuestó que el síndico y los regidores pueden ganar entre un sueldo mínimo de 12,000 pesos y un sueldo máximo de 15,000 pesos. Obra también en autos copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo de 7 de febrero de 2019, de cuya documental se advierte que se aprobó por unanimidad de votos las dietas para los integrantes del citado ayuntamiento correspondiéndole al ejercicio fiscal 2019, donde se constata que a la Regiduría de Jardines y Panteones se le asignó una dieta por la cantidad de 17,000 pesos. Obra también copia certificada de las nóminas de dietas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del presente año, de cuyo análisis se puede advertir que la actora recibió la cantidad monetaria que le corresponde por concepto de pago de dietas, en cuyo recuadro correspondiente a la firma de recibido obra su firma sin que la parte actora hubiera objetado dicho documento. En tales consideraciones se advierte que la regidora de Jardines y Panteones recibe retribución por el ejercicio de su cargo, dieta, de manera equitativa y oportuna respecto de los demás integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. En cuanto a la violencia política por razones de género que se imputa a la autoridad responsable, en el proyecto se considera que de las pruebas que obran en el expediente no se actualizan los elementos previstos en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por razón de género. Finalmente, por lo que hace a la culpa invigilando del partido político Movimiento Regeneración Nacional Oaxaca, tal acto se desestima, porque conforme al artículo 25, numeral 1, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos, establece, entre otras cosas, como obligación de estos, conducir sus actividades, así como las de sus militantes, dentro de los cauces legales. De ahí que si en el caso concreto los integrantes del ayuntamiento actualmente son servidores públicos, estos no se encuentran en el supuesto para que el partido político vigile su actuar. No obstante lo anterior, en el proyecto se exhorta al presidente municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, para que en igualdad de circunstancias con los demás integrantes del Cabildo, otorgue a la parte actora los recursos materiales, humanos y financieros que le permitan el pleno desempeño de su cargo como regidora de Jardines y Panteones. Asimismo, como una medida preventiva, en el proyecto se vincula a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que en el plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de su legal notificación, brinden a todas y todos los integrantes del Ayuntamiento de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, una capacitación respecto de los temas que se establecen en la presente sentencia. El quinto proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 79/2019, promovido por Gisela Lilia Pérez García, Nubia Betsaida Cruz García, Mónica Belén Morales Bernal, Julia del Carmen Zárate Aragón y Jacinto Juan Caballero Vargas, por propio derecho y como regidoras de Hacienda, de Salud y Deporte, de Igualdad de Género, de Ecología y regidor de Parques y Jardines, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, por la violación a sus derechos político-electorales de ser votado en su vertiente del ejercicio del cargo. En el proyecto que se somete a su consideración se propone, con relación a los actos reclamados en contra del director de gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, relativos a la cancelación de los registros y las acreditaciones de la parte actora como concejales propietarios del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, así como el posterior registro y la acreditación de las concejales suplentes como concejales del citado ayuntamiento, desechar de plano la demanda ante la imposibilidad material y jurídica para ocuparse del estudio de dichos agravios, toda vez que de las constancias que obran en autos quedó de manifiesto la inexistencia de los actos materia de estudio. En cuanto al fondo del asunto, en el proyecto se propone declarar fundados los agravios relativos a la violación del derecho político electoral de votar y ser votados en su vertiente del ejercicio del cargo, materializado en el impedimento para su desempeño derivado de la omisión e ilegal notificación de ser convocados a las sesiones de Cabildo celebradas los días 15 y 22 de febrero, 1, 5, 8, 22 y 26 de marzo,
todas del año 2019. En consecuencia, se propone declarar la nulidad de las actas de sesiones celebradas los días 15 y 22 de febrero, 1, 5, 8, 22 y 26 de marzo, todas de 2019, y dejar sin efecto los documentos derivados de los mismos, ante la inexistencia del quórum legal simple o calificado para su celebración, esto es, al haberse celebrado y aprobado las sesiones de mérito con la asistencia únicamente de 5 de los 10 concejales que integran el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, lo cual derivó en la ilegalidad del procedimiento realizado para privar a la parte actora del ejercicio de su cargo, así como convocar a sus concejales suplentes y tomarles la protesta de ley en la sesión de 22 de marzo de la presente anualidad. Actos que se proponen dejar sin efectos por las consideraciones expuestas en el proyecto. Aunado al anterior, se propone dar vista al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y al órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones determinen lo que en derecho proceda. El sexto proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 42/2019, promovido por Gregoria Nicolasa García López, quien se asume como indígena de la Mixteca, originaria del municipio de Santo Tomás, Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, contra actos del presidente y la regidora de educación del citado ayuntamiento, que le impiden ejercer el cargo de regidora de salud, lo anterior al ejercer violencia política por razón de género en su contra, materializado en los hechos que narra la actora en su demanda y que para efecto de no revictimizar se remite a la lectura de la misma en el capítulo de hechos, quien además reclama el paro de las dietas inherentes a su cargo a partir del mes de febrero de la presente anualidad. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone tener por acreditada la obstrucción del ejercicio del cargo de la regidora de Salud Ciudadana Gregoria Nicolasa García López en un contexto de violencia política por razón de género, realizada por el presidente municipal, la regidora de Educación e integrantes del Ayuntamiento de Santo Tomás, Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca. Por tanto, también se propone dictar medidas de reparación integral. Además, que resultó procedente el pago de las dietas que de forma mensual le corresponden a la parte actora durante el periodo que comprende del mes de febrero a mayo de 2019. Cabe precisar que en el caso concreto, este tribunal ya ha dictado medidas cautelares a efecto de cesar los actos de violencia que adujo la parte actora, lo anterior de manera preventiva y a fin de evitar la posible consumación de daños y o perjuicios hacia la actora y a sus familiares. Aunado a ello, con motivo del dictado de la presente sentencia, se proponen dictar medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual y colectiva, material, moral y simbólica a favor de la parte actora y de sus familiares. Asimismo, se ordena al secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca ingrese el nombre de Gregoria Nicolasa García López para que determine la procedencia de su registro al Sistema Estatal de Víctimas. El último proyecto corresponde a un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 44/2019, promovido por Félix Reyes López, quien se ostenta como vecino y ciudadano indígena del municipio de Ánimas Trujana, Oaxaca, en contra del gobernador del estado de Oaxaca por conducto del secretario general de Gobierno, de quienes reclama el nombramiento expedido a favor de Jesús Antonio Melgar Silva como comisionado municipal provisional del citado ayuntamiento. Lo anterior, toda vez que aduce que el nombramiento en cuestión no contiene fecha de vencimiento y que, a consideración del actor, esto lo hace que sea por tiempo indefinido, aunado a que alega que el nombrado fungió como tesorero del anterior comisionado municipal provisional. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar infundados los agravios, toda vez que del estudio de las constancias que integran el expediente que se resuelve, obra la documental en cuestión remitida por la autoridad responsable, en donde se advierte que dicho nombramiento fue expedido en términos del artículo 79, fracción quinta de la Constitución de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Asimismo, se estableció expresamente la vigencia del mismo, esto es, de 60 días. Aunado a aquel hecho que Jesús Antonio Melgar Silva, quien fungió como tesorero municipal durante la administración municipal del entonces comisionado municipal provisional Omar Adrián Heredia Mariche, y que ahora este último funge como tesorero municipal, no constituye un fraude a lo mandatado en la Constitución local,
como lo pretende hacer valer el actor, pues dicha normativa constitucional en estudio no establece requisitos para nombrar o designar a un comisionado municipal provisional. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. La consideración de la magistrada, del magistrado, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Solo en relación a un proyecto en el expediente JDC diagonal 71 diagonal 2019. Aquí coincido